Vamos a empezar con el ejercicio número 14. Que dice, 4 moles de un gas ideal están confinados en un cilindro térmicamente aislado a 6 atmósferas y 27 grados Celsius. El pistón es soltado repentinamente, permitiendo una expansión del gas contra la presión atmosférica, una atmósfera. Determinar la temperatura final, delta U, delta H, Q y W, sabiendo que el C submolar es 3 medios de R. Bueno, acá lo primero es tratar de sacar toda la información posible de la letra. ¿Ah? En este caso, bueno, tenemos una determinada cantidad de gas ideal, en este caso 4 moles, que están ubicados en un cilindro térmicamente aislado. ¿No? ¿Qué significa que el cilindro esté aislado térmicamente? Que no hay transferencia de calor. Ahí está, que no hay transferencia de calor entre el sistema y el ambiente. ¿No? O sea, ¿qué tipo de proceso va a ocurrir dentro de ese cilindro? A ver qué contestan. Adiabático. Bien. O sea, un proceso en un cilindro térmicamente aislado va a ser adiabático porque no hay intercambio de calor con el ambiente. Lo otro es que me dice soltado repentinamente. ¿Eso qué me está queriendo decir? ¿El proceso es o no es reversible? ¿Se acuerdan que lo que mencionábamos ayer era que para que un proceso sea reversible tenía que transcurrir en infinitas etapas en donde se iba cambiando en forma, o sea, variando en forma infinitesimal la temperatura o la presión del sistema? ¿Ah? Cuando me dicen soltado repentinamente, eso que es de golpe, el gas que está a 6 atmósferas libera el pistón y pasa a 1 atmósfera. O sea que eso da la idea de que el proceso no va a ser reversible. ¿Ah? O sea que es un proceso adiabático y que, según lo que me dice la letra, no es reversible. ¿No? Y bueno, me pide todas esas magnitudes, ¿no? La temperatura final, el delta U, el delta H, el Q y W. Bueno, Q ya, a partir del análisis de la letra, ya determinamos que es 0. ¿No? O sea, en un sistema térmicamente aislado, el proceso va a ser adiabático y por lo tanto delta U va a ser igual al trabajo. Recordando lo que habíamos visto para el trabajo en la clase de ayer, tenemos un trabajo del gas contra una presión opuesta que es constante, que es la presión atmosférica. Entonces habíamos llegado a obtener esta ecuación, ¿ah? Menos presión externa o presión opuesta por la variación de volumen. ¿Sí? Tenemos que para cada volumen, como estoy trabajando con un gas ideal, lo puedo escribir como nR P sub I sobre P sub I, porque los datos que me da el ejercicio son de temperatura y de presión. Me dice que inicialmente estoy a 6 atmósferas y 27 grados, y está pasando a 1 atmósfera. ¿Ah? Entonces el trabajo lo puedo dejar expresado de esta forma. Si sustituyo el volumen por la ecuación de gas ideal, me quedaría menos P externa por N por R, y
T final sobre presión final menos T inicial sobre presión inicial. La temperatura inicial la tengo, la presión inicial también, y la presión final también la tengo. ¿No? Que es cuando se alcanza el equilibrio mecánico, por lo tanto, va a ser 1 atmósfera. El dato que no tengo es la temperatura final del gas. Sustituyendo, presión externa, que sería 1 atmósfera, tengo 4 moles de gas, R 0082, la temperatura T, que le voy a llamar a la temperatura final del gas, 1 es la presión final, 300, ¿no? Recuerden temperatura en Kelvin, en la ecuación de gas ideal, y 6 atmósferas la presión inicial. ¿No? Haciendo cuentas acá dentro de este paréntesis, me queda que el trabajo es menos 1 por 4 por 0,082 por T menos 50. ¿Sí? Ahora, no tengo ni el dato del trabajo ni tengo el dato de la temperatura, o sea, me estaría faltando una ecuación para poder resolver eso. Lo que voy a utilizar es que, como el calor es 0, delta U va a ser igual al trabajo. ¿Sí? Entonces voy a plantear la expresión para el delta U. Delta U, si recuerdan, se calcula como NC sub B delta T. Tengo entonces 4 moles. El dato del C sub B estaba en la letra, o sea que era 3 medios de R, ¿sí? 3 medios por 0,082 por la diferencia de temperatura final menos inicial, ¿no? T menos 300. Acá tengo otra ecuación que me vincula, en este caso, delta U con la temperatura, pero dijimos que el trabajo y delta U son iguales. ¿Ah? Entonces lo que voy a hacer es igualar estas dos expresiones. ¿Sí? Entonces igualo esas dos ecuaciones y llego a una temperatura de 200 Kelvin. ¿Ah? ¿Es coherente que la temperatura me haya dado menor que la inicial? Yo podría no verificar la cuenta, pero sí saber si la temperatura que yo debía obtener tenía que ser menor o mayor que la inicial. Por el trabajo realizado. Bueno, sí, viene por ese lado, porque en realidad, como el gas se está expandiendo y no puede recibir energía desde el exterior, o sea, se va a expandir a costas de su energía interna. O sea, la energía interna del gas está disminuyendo. Entonces, como tenemos acá la ecuación del cálculo de delta U, ¿ah? La energía interna va a disminuir, por lo tanto, este delta T tiene que ser negativo. ¿No? Así que cuando se produce una expansión adiabática de un gas, el gas está enfriando. O sea que es coherente que nos dé una temperatura menor al inicio. Bueno, ahora me pedía también bueno, el trabajo. Y ahora yo voy a poder calcular tanto el delta U como el trabajo, y también me pedía el delta H. El trabajo era igual al delta U, me da menos 1192 calorías. ¿Ah? Es un trabajo de expansión, así que me tiene que dar negativo. ¿Sí? Y el cálculo de delta H, que para calcular delta H recuerdan que es NC sub P
delta T. ¿No? Y recordando que para un gas ideal se cumple que C sub P menos C sub B es igual a R. ¿No? Siempre en los ejercicios le van a dar uno de los dos. ¿No? A veces les dan, van a ver en los ejercicios, les dan el dato de C sub P y en otros, como en este caso, les dan el de C sub B. ¿No? Si ustedes trabajan con un gas ideal, se cumple esta relación. Así que en lugar de acá de poner C sub P, voy a poner C sub B más R. Y entonces el delta H me va a dar menos 1987 calorías. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos ¿Hay entonces. alguna manera de relacionar esos datos que nos dio, esos valores que llamamos de 1192 y 1987 entre el trabajo y el delta H? De relacionarlos. O sea, ¿de qué manera podemos interpretar que nos dio eso? Para ver si es lógico o no. Bueno, tenés que fijarte, en realidad el trabajo te tiene que dar negativo, porque es una expansión. En un proceso adiabático, delta U tiene que ser negativo, y el delta H en realidad numéricamente te tiene que dar más grande en valor absoluto, ¿no? Que el delta U, porque C sub P es más grande que C sub B. Es la única forma que tenés para, digamos, verificar, entre comillas, los resultados. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuánto dio el delta H? Porque no lo veo, está muy abajo. Menos 1987 calorías. Gracias. Bueno, siguiente. Este ejercicio dice un mol de un gas ideal con C sub P 5 medios de R a PTN sufre un proceso reversible en el cual el volumen se duplica. No se conoce la naturaleza del proceso, pero el delta H es igual a 500 calorías y el calor 400. Parte A, calcular la temperatura final, presión final, delta U y trabajo para el proceso. Parte B, supóngase que el gas se lleva a las mismas condiciones finales por un proceso que comprende un cambio isocórico y uno isotérmico, ambos reversibles. Calcular delta H, delta U, Q y W para esta secuencia. Bueno, acá tenemos entonces PTN, no sé si recuerdan, son las condiciones normales de presión y temperatura, que es una atmósfera y 0 grados Celsius. Un proceso reversible en donde el volumen se duplica. No sabemos qué tipo de proceso es, pero nos dan como dato el delta H y el calor. ¿No? Bueno, ya podríamos descartar que es un proceso de presión constante, ¿no? Porque si no el delta H sería igual al calor. Pero no sabemos cuál es la naturaleza de ese proceso. Y nos piden cuál va a ser la temperatura y presión final de ese gas cuando se duplica el volumen, y el delta U y el trabajo. ¿No? Entonces acá lo primero es ver cuál de esas 4 magnitudes que me pide va a ser la más fácil para empezar a calcularlo. ¿No? Estos son los datos que me da el ejercicio. ¿No? Yo tengo el dato del delta H. Y tengo la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces,
Si tengo también el número de moles, podría calcular cuál es la temperatura final, ¿no? Una posibilidad es plantear que el delta H es NS sub P delta T. El delta H me lo dan como dato, son 500 calorías. Acá tengo un mol, el C sub P también es dato, 5 medios de R, y el delta T va a ser la temperatura final menos la inicial, ¿no? Acá te voy a tener cuidado con las unidades, porque me dan el delta H en calorías, ¿no? Así que el R, recuerdan, en calorías es 1,987, y obtengo una temperatura de 374 Kelvin. Con ese dato de temperatura puedo calcular el delta U. O sea, el delta T va a ser el mismo, así que delta U, N C sub B delta T, ¿no? Recordando la relación entre C sub P y C sub B, porque ahora nos dan el dato de C sub P en la letra del ejercicio, tenemos que el delta U nos da 301 calorías. Ahora ya tengo delta H y tengo delta U. Me falta, bueno, ya despejé también la temperatura final. Me falta el trabajo y la presión final. Como tengo el dato del calor, ¿no? Y tengo el dato del delta U, aplico el primer principio, ¿sí? Delta U es igual a Q más W, y despejo el trabajo. El trabajo en este caso da menos 99 calorías, ¿no? Positivo porque es una expansión, el volumen se duplica. Positivo y negativo, ¿no? Negativo porque el volumen se duplica. Y me falta calcular la presión final, que ahí o aplico la ecuación de gas ideal o esta ley conjunta, porque el número de moles va a ser el mismo, ¿no? P por B sobre T, que este también lo vimos en algunos de los ejercicios que hicimos en la unidad 1. Despejo la presión final, o sea, la presión inicial la tengo. Los volúmenes los podría calcular, pero me dicen que el volumen se duplica, así que acá sustituyo directamente el volumen final por 2 volumen inicial y después los cancelo, ¿no? Y entonces llego a una presión de 0,68 atmósferas. Eso es todo lo que me pedía en la parte A. Ahora, en la parte B, me decía que este proceso, o sea, íbamos del mismo estado inicial al mismo estado final, pero por un cambio isocórico y uno isotérmico, ¿no? Y que volviéramos a calcular el delta H, el delta U, Q y W, ¿sí? Entonces tenemos el mismo estado inicial y el mismo estado final. Podríamos dibujarla en un diagrama PV, ¿cómo sería? Partimos de una atmósfera y 273, vamos a plantear la isoterma. Vamos a suponer que estamos por acá, a una atmósfera y a un volumen B sub 1. Y después estamos a una isoterma a temperatura mayor, que sería 374.
a una presión menor, vamos a suponer que eso sería 0,68 acá, y el volumen 2V1. Entonces me dice que, o sea, yo el proceso no sé por dónde, cuáles son los estados intermedios, o sea, lo único que puedo ubicar es el estado inicial y el final. Pero ahora en la parte B me dice que ese proceso corresponde a una etapa isocórica y una isotérmica, ¿no? Entonces, ¿cómo iría desde este punto inicial al final por un cambio isocórico y un isotérmico? Isocórico, voy hacia arriba, ¿no? Y después bajo por la isoterma, ¿no? Y me pide que recalcule, ¿no? Delta U, delta H, Q y W. De esas 4 magnitudes, ¿hay alguna que ya sepa? ¿Puedo conocer el delta U, el delta H, Q o W? ¿O tengo que calcular las 4 de vuelta? ¿El delta H no sería el mismo? ¿Por qué? Porque tenés la misma cantidad de moles, la misma capacidad calorífica y la misma variación de temperatura. Bueno, en realidad el estado inicial y el final es el mismo que el de la parte A. En eso estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo que el delta H va a ser el mismo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la propiedad que tiene la entalpía que podemos concluir que va a ser el mismo? ¿No es que el calor y el trabajo sí importa la trayectoria y los otros no? Ahí está, viene por ese lado. La entalpía y la energía interna son funciones de estado. O sea, si el estado inicial y el final son los mismos, van a tener el mismo valor. El calor y el trabajo son función de la trayectoria, ¿no? Acá está cambiando la trayectoria, así que los datos del calor y el trabajo sí van a ser distintos, pero la entalpía, la variación de entalpía y la variación de energía interna van a ser las mismas, ¿no? Así que U y H son función de estado, el delta H tiene el mismo valor, ¿no?, que era dato del ejercicio, y el delta U, 301 calorías, la que había calculado. Lo que tengo que recalcular es el trabajo. Ahora es el trabajo en 2 etapas. Primero una etapa isocórica y después una isotérmica. El primer trabajo, o sea, el de la etapa isocórica, 0, ¿no? Un proceso isocórico es un proceso que transcurre a volumen constante, ¿no? Ahí no tengo variación de volumen, así que el trabajo vale 0. El trabajo del proceso isotérmico, lo vimos ayer, era esta ecuación de menos nr por t por el logaritmo del cociente de los volúmenes, ¿sí? Tenía un mol de gas, bueno, el R, para expresarlo en calorías, 1,987, la temperatura a 374, y me queda el logaritmo de 2 porque el volumen se duplicaba. Así que el nuevo trabajo es menos 515 calorías. Y bueno, con el dato del delta U y el dato del trabajo que calculé ahora, aplico el primer principio y obtengo el nuevo dato del calor, ¿no?, que también va a variar porque el calor es función de la trayectoria. Así que en este caso, calor me dio 816 calorías.
¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno, pasamos al siguiente entonces. Vale, pasamos entonces al siguiente que me dice predecir los signos de calor y trabajo en cada uno de los siguientes procesos. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de estos tres procesos. Lo que tenemos que decir es cómo van a ser el signo de calor y trabajo, o sea, positivo, negativo o cero. ¿No? Bueno, el primero, fusión de hielo a una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Qué me pueden decir respecto a los signos del calor y del trabajo? ¿Alguna idea? ¿Nadie se anima a predecir los signos? O sea, la idea, bueno, recordar la fusión en un proceso de qué tipo, endotérmico o exotérmico. En un proceso endotérmico, ¿no? O sea, hay que suministrar calor para fundir el hielo, ¿no? En este caso, el delta H entonces de fusión son positivos, como estoy a presión constante durante un cambio de estado de agregación, delta H es igual al calor, ¿no? Y por lo tanto el signo del calor va a ser positivo, ¿no? Tiene que absorber calor desde el ambiente para fundir. Y el trabajo, tengo que ver los volúmenes que pasan, ¿no? En el caso del agua, el volumen molar de la fase sólida, si recuerdan, era mayor que el de la fase líquida, ¿no? Quiere decir que cuando funde hay una contracción de volumen, ¿no? Disminuye el volumen. Si disminuye el volumen, es un trabajo de compresión. Y por lo tanto, el trabajo va a ser positivo, o sea, el signo del trabajo, ¿no? Ahí lo tenemos escrito, ¿no? Calor positivo y el trabajo también positivo, porque en este caso del agua, ¿no? Ahí está planteado con las densidades, también se puede analizar con los volúmenes. El volumen en realidad disminuye cuando funde el agua. Así que si la variación de volumen es negativa, estamos trabajando a presión constante, ¿no? El trabajo es menos la presión por el delta B, si el delta B es negativo, el trabajo es positivo, ¿no? Bueno, seguimos con la B que dice expansión isotérmica reversible de un gas ideal.
¿Cómo serían los signos del calor y del trabajo? Ahí me están hablando de una expansión, o sea que ahí hay un aumento de volumen, así que voy a tener un signo del trabajo negativo, ¿no? El tema del calor, lo que tengo que analizar es plantear el primer principio, ¿no? Como el delta U vale 0, quiere decir que el calor, porque estáis trabajando a una temperatura constante, o sea, temperatura inicial igual a la final, delta U vale 0. Quiere decir que los signos del calor y del trabajo son opuestos, ¿no? Así que el calor en este caso es positivo. Para mantener la temperatura constante de un gas, si está aumentando su volumen, yo le tengo que suministrar energía desde el exterior. ¿Sí? Bueno, y la parte C, expansión adiabática reversible de un gas ideal. También me hablan de una expansión, así que el trabajo va a ser negativo. Y proceso adiabático, el calor 0. ¿Ah? Por ser adiabático, el calor es igual a 0. Y en este caso me habla de una expansión, así que el trabajo negativo. ¿Dudas? No. Bien. Bueno, el ejercicio 18 dice: un gas ideal se somete al siguiente ciclo reversible: calentamiento isócoro desde P1 B1 hasta P2 B1, expansión isotérmica desde P2 B1 a P3 B2, expansión adiabática desde P3 B2 a P1 B3 y enfriamiento isóbaro desde P1 B3 a P1 B1. Trazar el diagrama PV y calcular calor, trabajo, delta U y delta H en cada etapa, y en el ciclo verifique la coherencia de sus resultados. Bueno, este es el único ejercicio que tienen en el repartido en donde les pide dibujar, ¿no?, un proceso en un diagrama presión-volumen, ¿no? Vamos a tratar de ir haciéndolo etapa por etapa para ver si les queda alguna duda de cómo dibujar cada una de ellas, ¿no? Vamos a pasar acá. Bueno, un diagrama presión-volumen. Vamos a partir de un punto por acá, que le llama el primer punto P1, B1. ¿Ah? Bueno, y la primera etapa me dice que es un calentamiento isócoro. ¿Cómo dibujo esa etapa? Acá El tenemos volumen no va a cambiar. el volumen no va a cambiar. Bien, entonces sería para arriba o para abajo. Para arriba. Para arriba, ¿no? Porque estoy
a una temperatura, me dice calentamiento, o sea que es una temperatura mayor, ¿se acuerdan? Las isotermas se van, a medida que se alejan del origen, corresponden a una temperatura mayor. Así que voy a un punto 2, ¿ah? Que corresponde a P sub 2 B sub 1. ¿Ah? La otra etapa que venía, una expansión isotérmica. Expansión, me tengo que correr hacia volúmenes mayores, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, voy hacia la derecha. Voy hacia la derecha. Y después, bueno, una expansión isotérmica, tengo que dibujar una isoterma, en lo posible. ¿Ah? El tema es, ¿hasta dónde sigo esa isoterma? ¿Ah? Ah. Porque puedo seguir, dibujarla. ¿Ah? Entonces uno tiene que seguir a veces, ver cómo son las siguientes etapas, porque esto es un ciclo, o sea, yo en la última etapa tengo que llegar al punto 1. ¿Ah? Y me falta una expansión adiabática. ¿Ah? Y la última etapa es un enfriamiento isóbaro. Un enfriamiento isóbaro es a presión constante. O sea que el final de la etapa 3, de esa etapa adiabática, tiene que terminar a la misma presión que el punto 1. ¿Queda claro eso? Entonces, entre sumadas la etapa 2 y 3, yo tengo que llegar a un punto que va a estar a la misma presión que el punto 1. Así que puedo dejar por ahí la isoterma. Ese punto, según como estaba planteado ahí, era P sub 3, B sub 2. Ahora tengo que dibujar una diabática, ¿no? Expansión también, o sea que me sigo corriendo hacia volúmenes mayores. ¿No? La diabática es una curva, pero con una pendiente más pronunciada, porque como vimos, en una expansión adiabática el gas se va a enfriar, entonces cruza isotermas. Así que lo dibujan como una curva con un poco más de pendiente que la isoterma. ¿No? Ese correspondería a la misma presión y a un volumen B sub 3. Acá teníamos el punto 3, acá tenemos el punto 4. Bueno, y ahí cerramos el ciclo en un enfriamiento isóbaro, o sea que voy a presión constante hacia temperaturas menores. ¿No? Acá, por acá están pasando las isotermas. Esta sería T sub 1, la isoterma T sub 1. Por acá está pasando la 2, que era igual a la 3, porque era una etapa isotérmica. Y por acá está pasando la 4. ¿Ah? ¿Alguna duda de la construcción de este ciclo? Ahí el único inconveniente era cómo ubicaban, digamos, hasta dónde llevaban la isoterma y la adiabática. La adiabática no podía bajar a presiones inferiores a la presión P sub 1, porque si no después la última etapa no la podía hacer, porque es isóbara. ¿No? Entonces tenías que ubicar la diabática de forma de que ese punto 4 estuviera a la misma presión que el punto 1. ¿No? Entonces ahí tenemos el diagrama, que ahora lo pongo un poco más prolijo ahí.
Y me pide calcular el trabajo, el calor, delta U y delta H para cada una de las 4 etapas y después y para el ciclo, ¿no? Y que verifique la coherencia de esos resultados. Bueno, para la etapa 1-2, esto va a ser todo, o sea, sin números, ¿no? Expresado, dejar las ecuaciones tal cual uno las plantea, ¿no? O sea, el trabajo en la etapa 1-2, dijimos que era una etapa isocórica, vale 0. Delta U es n c sub b delta t, delta h n c sub p delta t, o sea, en este caso le llamamos T sub 1 y T sub 2 a esas temperaturas. Vamos a ver acá. Y el calor va a ser igual al delta U, porque el trabajo vale 0. O sea que el calor también va a ser NC sub B T2 menos TU. La etapa 2-3 dijimos que era isotérmica. Así que ahí, ¿cuánto vale delta U y delta H? Cero. 0, ¿no? Ahí está porque la temperatura 2 es igual a la 3. Así que tenemos para la etapa 2-3 delta U y delta H 0. Y si recuerdan el trabajo, para un proceso isotérmico, menos NR por T por el logaritmo de los volúmenes, del cociente de los volúmenes. En este caso habíamos definido B sub 2 y B sub 1 como los volúmenes de esa etapa isotérmica. Y el calor va a tener el signo opuesto al trabajo. O sea, el valor del calor sería nRT sub 2 logaritmo de B2 sobre B1. La etapa 3-4, que es adiabática, sabíamos que el calor iba a ser 0. ¿Sí? Delta U va a ser NC sub B delta T. Ahora llamamos 4. Y acá puede ser T sub 2 o T sub 3, porque son el mismo valor. El trabajo va a ser igual al delta U, ¿no? Acá podemos recordar esto. Delta U es igual al trabajo, porque el calor vale 0. Y el delta H, NC sub P delta T, ¿no? También la misma diferencia de temperaturas, 4 menos 2. Y la última etapa, que es el enfriamiento isóbaro, ¿no? Proceso a presión constante. Delta U, NC sub B delta T. Delta H lo mismo. O sea, NC sub P en este caso, pero el mismo delta T. En un proceso a presión constante, el calor es igual al delta H. O sea que el calor es NC sub P T1 menos T4. Y el trabajo, para un proceso a presión constante, ¿se acuerdan que es menos la presión? O sea, en este caso P sub 1 por B sub 1 menos B sub 4, o B sub 3. Que esto lo puedo expresar como NR T sub 1 sobre P sub 1 y B sub 3 NR T sub 4 sobre P sub 4, que es P sub 1 también. Se lo puedo dejar así. Y ahí es que aparece esta expresión que aparece acá. El trabajo menos R T1 menos T4. Entonces ahí tengo
definido delta U, delta H, calor y trabajo para cada una de las 4 etapas. Y me pedía también para el ciclo, ¿ah? Y que verificara la coherencia de los resultados. En el ciclo, ¿qué es lo que se va a cumplir con delta U, delta H, Q y el trabajo? ¿Qué se tiene que cumplir con delta U y delta H en el ciclo? Que sea 0. Que sea 0, ¿no? Porque si yo vuelvo al estado inicial, o sea, la temperatura va a ser la misma. Así que delta U y delta H tienen que ser 0, ¿no? Y el calor y el trabajo van a ser opuestos, ¿no? O sea, en el ciclo se tiene que cumplir eso. Delta U tiene que ser 0, delta H tiene que ser 0, y el trabajo y el calor, ¿no?, son iguales en valor absoluto. O sea, cambia el signo, ¿no? Les queda a ustedes para sumar todos los delta U de las 4 etapas y verificar que efectivamente les dé 0. Lo mismo con los delta H. Y bueno, después sumar todas las 4 etapas del calor, las 4 del trabajo, y ver que lo único que cambia es el signo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este? No. Nada. Bien. Bueno, y el último que vamos a hacer hoy es el ejercicio 19, que dice: en los siguientes casos calcular el trabajo máximo de la expansión isotérmica de 10 gramos de helio de un volumen de 10 litros a otro de 50 litros a 25 grados Celsius. Y parte B, el trabajo máximo de una expansión adiabática partiendo de las mismas condiciones iniciales y permitiendo al gas expandirse hasta 50 litros. Nos dan el C sub B del helio, 2,98 calorías por mol grado. El gamma, o sea, la relación entre las capacidades caloríficas, a presión y a volumen constante, 1,67. Y el peso molecular del helio, el peso atómico en realidad debería decir, que es 4 gramos por mol, ¿no? Bueno, acá, analizando en la parte A, también me piden el trabajo máximo de la expansión isotérmica, ¿no?, que es redundante también, porque el trabajo máximo corresponde al proceso reversible. Así que si acá me pidieran el trabajo de la expansión isotérmica, ya estaría calculando el trabajo máximo, ¿no? O me dijeran el trabajo máximo de la expansión monotérmica, yo tendría que saber que si me piden el trabajo máximo corresponde al proceso reversible, ¿no? Tengo 10 gramos de helio, volumen inicial 10 litros, el final 50, la temperatura 25 grados Celsius. ¿Ah? El trabajo para el proceso isotérmico, ya lo hemos visto en unos cuantos ejercicios. ¿Ah? Teníamos primero la expresión general de trabajo. Como era un proceso reversible, la presión opuesta era igual a la presión del gas. La presión del gas, como es un gas ideal, lo puedo escribir como nRT sobre B. Y después nRT son constantes, lo retiro hacia afuera de la integral, y cuando integro me queda el logaritmo neperiano, ¿ah?, del cociente de los volúmenes, que es esto que aparece acá. El número de moles, bueno, tenía 10 gramos sobre el peso atómico 4 por 1,987, en este caso porque lo quiero expresar en calorías. La temperatura en Kelvin 298,
y el logaritmo de los volúmenes, del cociente de los volúmenes, 50 sobre 10. ¿Ah? Y eso me da menos 2.382 calorías. Es una expansión, o sea que el trabajo va a ser negativo. Acá hay alguna pregunta del cálculo del proceso isotérmico. No, no. ¿No? Bien. La parte B me piden la expansión adiabática, pero el trabajo máximo, ¿no? Entonces, si me pide el trabajo máximo, va a corresponder a una expansión adiabática reversible. ¿Sí? Por lo tanto, el calor, que es un proceso adiabático, vale 0, el delta U es igual al trabajo. ¿Ah? Delta U sabemos que es NC sub B delta T, ¿ah? Pero acá me está faltando la temperatura final. ¿Sí? ¿Cómo podrían calcular la temperatura final? Con la ecuación de gas ideal. Con la ecuación de gas ideal, pero y ahí la presión final, Ah, no la tengo. no la tenemos. A ver. Poisson, exactamente. Las ecuaciones de Poisson, ¿se acuerdan? Para un proceso adiabático reversible de un gas ideal, puedo utilizar las ecuaciones de Poisson que me relacionan presión-volumen, temperatura-volumen, ¿ah? Temperatura-presión, con el gamma, ¿ah? La relación de las capacidades caloríficas. En este caso, como tengo los datos de volumen, ¿ah? y necesito la temperatura, utilizo la ecuación de Poisson que relaciona la temperatura y el volumen. ¿Ah? Yo necesito obtener la temperatura final. ¿Ah? Entonces puedo utilizar, ya que en este caso las ecuaciones de Poisson es proceso adiabático reversible. ¿No? Un gas ideal. Bueno, la temperatura inicial la tengo porque es 25 grados Celsius, ya 298 Kelvin, el volumen inicial 10 y el final 50. ¿Ah? Puedo calcular, y el dato de gamma también me lo dan. Despejo la temperatura final, ¿ah? Que me da 101 Kelvin. Era una expansión adiabática, así que la temperatura, otra forma de también verificar la cuenta, que me tiene que dar un valor menor a la inicial, ¿no? Habíamos visto. El trabajo va a ser igual al delta U, y ahora ya tengo el valor de la temperatura final, ¿no? Así que tengo el número de moles 2,5, que era 10 dividido 4, a la masa dividido el peso atómico, el C sub B 3 medios de R, ...101 menos 298 me da menos 1468 calorías. ¿No? Si eso lo vemos en un diagrama presión-volumen, ¿no? El trabajo que obtuvimos, o sea, en valor absoluto para el proceso isotérmico es mayor que para la adiabática, ¿no? Porque si uno se fija en el diagrama este que está dibujado acá, ¿no? Para el proceso reversible, la expansión isotérmica, estoy desde este punto de 10 litros a este punto de 50 litros. ¿No? El trabajo es el área bajo la curva. ¿No? O sea que el trabajo isotérmico sería la suma de las áreas amarilla y roja, es toda, ¿no? El área bajo la curva de esa isotérmica. En el proceso adiabático, o sea, la curva va cortando las isotermas, ¿no?
sea, estoy pasando desde este punto que está a 2,98 a este punto que está a 50 litros, pero a 101 kelvin, ¿no? Estos son datos que... Quiere decir que el trabajo del proceso adiabático que va del mismo volumen inicial al mismo volumen final va a ser menor, ¿no? Porque tiene un área menor debajo de la curva. Es el área, únicamente el área amarilla, ¿no? Y el del proceso isotérmico es todo esto, amarillo más rojo. ¿Siempre es así? ¿Sí? Porque dijimos que en una expansión adiabática el gas se enfría, entonces esta curva es más pronunciada que la isotérmica, ¿no? La adiabática. Así que el área debajo va a ser menor que el de la isotérmica. Del mismo punto inicial del mismo volumen inicial al mismo volumen final, ¿no? Eso sí. Comparando el mismo intervalo, el mismo rango de volumen. Sí, sí. Ah. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, ya entonces, ya ahora habilito la resolución de estos primeros 19 ejercicios, ¿no? En el aula virtual. Después, cuando hagamos en la próxima clase los ejercicios de la parte de termoquímica, después se habilitan esos otros ejercicios del repartido, ¿no? Y bueno, los videos estos van a estar para el fin de semana, a las dos, la clase de ayer y la de hoy. Bueno, ¿queda alguna Disculpa, ¿te puedo pregunta? hacer una pregunta? Sí, dale, dale. Es del ejercicio 2, en realidad, del práctico, que no lo vimos acá en clase. A ver, recordame qué era lo que decía. Te da 3 casos y te preguntan cuál está en ebullición, y en todos son agua líquida y vapor de agua. Sí, 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 sí. Sí, Dicen todos agua líquida, vapor de agua. En 2 dice eso, uno 25 grados y en otro 100, y en otro dice agua líquida 25 grados y vapor de agua aire. No entiendo a qué se refiere eso de vapor de agua aire. no, o sea, el sistema el ejercicio te pregunta si el sistema está en ebullición, ¿no? Sí. O sea, vos tenés que analizar eso. En el último caso te dice que aparte del vapor de agua tenés aire dentro de tu sistema. Ah, está. Sería ese. O sea, están todos en equilibrio mecánico y térmico, aclara antes. ¿Cómo? Están todos en equilibrio mecánico y térmico, te aclara Térmico. antes. No. Sería ese entonces. El último, Sí. y no. En verdad es el único que no sería, porque ¿te acordás que esté en ebullición significa que la presión de vapor iguala a la presión que soporta el líquido? Y si vos tenés vapor y tenés aire, ¿no? La presión va a ser la suma de las dos, la del vapor y la de aire. O sea que la presión que está soportando el agua líquida es mayor que la presión de vapor. Ah, ok. ¿Entendés? O sea que en Ok. realidad Para que esté en es... ebullición, la presión de vapor tiene que ser igual. A Yo la pensé que era presión, a la externa, pero ahora no entiendo cuál es. claro, la presión de vapor, o sea, la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión que soporta la fase condensada, puede ser líquido o sólido, ¿no? Pero si vos tenés sobre el líquido la presión de vapor a esa temperatura más una presión adicional que es de aire, ¿ah? No estás en ebullición. Ah, perfecto. Bien. En los otros dos casos sí, porque estabas a la temperatura, solo tenías agua y vapor de agua, ¿no? Está. Dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, dejamos por acá entonces. El lunes siguen con Andrea y el jueves, si no me equivoco, es la última clase de ejercicios de la UNIA 2. ¿Ah? Bueno, que pasen bien, buen fin de semana.
y nos vemos el jueves. Gracias, nos vemos. Bueno.